¿Qué tal? Los saluda Benjamín Sepúlveda Hernández desde su programa La Dimensión Formativa del Hombre. El día de hoy voy a tocar un tema, pues que si bien es cierto, tiene implicaciones y una relevancia fuerte a nivel espiritual, tiene consecuencias prácticas también en la vida ordinaria. Me refiero pues a la obediencia, y la razón de por qué escoger este tema está en secuencia con los programas anteriores que a esta hora y este día he estado tocando. En el último decía que cuando un escriba, doctor de la ley, le preguntó a nuestro Señor, ¿cuál es el principal de los mandamientos? Él respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu espíritu. Este es el mayor y primer mandamiento. Y el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dice, y de estos dos mandamientos pende toda la ley y los profetas. Esto lo pueden ver ahí en San Mateo 23, 34, 40. Pues bien, los 10 mandamientos dados por Dios a Moisés no son sino estos dos mandamientos que de hecho son uno, el mandamiento del amor, amar a Dios y amar al prójimo como a uno mismo. Pero esos 10 mandamientos, todavía para que tuviéramos una comprensión mayor, los desglosó el Señor. Y de estos 10 mandamientos que observábamos en el programa pasado, 7 de ellos, de estos mandatos, los utilizó el Señor para que evitáramos 3 faltas que por ser tan graves nos ponen en riesgo de condenación. Hay que recordar que cuando un joven le preguntó a nuestro Señor, Maestro, bueno, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? El Señor le respondió de inmediato, cumple los mandamientos. Significa pues que si de 10 mandatos que debo cumplir para salvarme, 7 de ellos están referidos a 3 faltas, bueno, pues si yo evito esas faltas, ya llevo el 70% de la economía que requiero para salvarme. Miren cuáles son esos 7 mandamientos que el Señor tomó para la prevención de estas faltas. Primero, segundo y tercer mandamiento, que es el núcleo principal de la ley, puesto que se refiere al amor de Dios, para prevenirnos en contra de la idolatría, superstición y sacrilegio, que son los mandamientos que están aquí custodiados al cumplir la ley, amar a Dios, no jurar su santo nombre en falso y santificar las fiestas. 3 mandamientos que son el núcleo del amor de Dios y en consecuencia los más importantes. Pero hay otras 2 faltas que cada una de ellas fue prevenida en esos 10 mandatos con 2 de ellos. Sexto y noveno mandamiento girando alrededor de la fornicación. Noveno, no desear la mujer del prójimo. Sexto, no cometer actos impuros. Significa pues actos deshonestos, de sexualidad desordenada. Significa pues que previene nuestro Señor desde el pensamiento, desde los deseos, hasta la consumación de la falta con 2 mandamientos, noveno y sexto. Y hay otra corriente que por ser tan peligrosa, también la previene nuestro Señor con 2 mandatos. 10º mandamiento, no codiciar los bienes ajenos. 7º,
no hurtar. ¿Se fijan? Primero, segundo y tercer mandamiento en contra de la idolatría, superstición y sacrilegio. Sexto y noveno en contra de la fornicación. Séptimo y décimo, riquezas desordenadas. Pero si el principal núcleo de la ley es el amor de Dios, y que está contemplado en el primer, segundo y tercer mandamiento, pues ya vimos en un programa pasado cómo el inicio de todo pecado fue la soberbia. Pero miren, también la desobediencia. La soberbia porque tanto el ángel caído como el hombre quisieron ser semejantes a Dios, pero al hombre se le había dicho, no te acerques a ese árbol, a esa ciencia, a ese conocimiento, el árbol de la ciencia del bien y del mal, no un manzano, sino una ciencia que ofrecía que al que la asimilara, al que la estudiara, se volvería semejante a Dios. Pues bien, fue soberbia ciertamente el pecado, pero también desobediencia. No te acerques ni vayas a comer de ese fruto, de ese árbol, porque no vaya a ser que mueras. Y decía el engañador, mentiras, que van a morir. Dios bien sabe que no va a suceder así, pero como tiene celos de ustedes, les ha prohibido esto. Y la criatura apostó más a la criatura que a su Señor. Cometió un acto de desobediencia. Pero hay que ver esa obediencia, cómo se debe practicar. Miren, cuando vemos la vida de nuestro Señor, puesto que Él es el Maestro, no hay otro nombre bajo la tierra por el cual podamos salvarnos. Nadie conoce al Hijo sino el Padre y aquel al que Él se lo quiera mostrar. Por eso, viendo el testimonio de su propia vida, podemos entender más cómo se practica la obediencia. Y cuando vemos su vida, vemos que Él obedeció a las autoridades eclesiásticas, a las autoridades civiles y a sus superiores en general. Por eso dice el libro de los Filipenses, capítulo 2, versos del 8 al 10, que se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios lo exaltó y le dio un nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble, en el cielo, la tierra y los abismos. Bueno, pues entonces nuestra obediencia al Padre debe ser igual que la que Cristo nos exhibió. ¿Y cómo se conoce la voluntad del Padre? Bien, pues esto lo vemos en los propios eventos de la vida ordinaria. Para empezar, pues ya desde que naces, está referido a un ambiente, a un círculo de padres, hermanos, de conocidos, etcétera. Ahí se está manifestando la voluntad de Dios. Ahí tienes en ese ámbito apoyos para salvarte y ayudar a salvar almas. En la vocación que recibiste de estado o de trabajo, también conoce la voluntad de Dios. En fin, siempre hay que estar abiertos para, en todos los eventos, poder entender cuál es la voluntad de Dios y pedirle el discernimiento para lo que nos lo haga conocer. Pero yendo a lo concreto, hay un cuarto mandamiento: honrar al padre y a la madre. Y es hermosísimo leer en el Eclesiástico, el libro del Eclesiástico. Les recomiendo que lean el capítulo 3, versos
del 1 al 18, cómo nos hace saber nuestro Señor que todos los apoyos, respeto que demos a nuestros padres, para nosotros son una gran bendición. Llega a decir la Escritura, por eso recomiendo que la lean, que así como el hielo se desbarata expuesto al calor del día, nuestros pecados se desvanecen cuando practicamos la caridad hacia nuestros padres, hacia nuestros ancestros. Y dice, no porque ya choché por su ancianidad, desprecies a tu padre, pues la vergüenza de un padre o la decrepitud de un padre no debe ser motivo de orgullo para el hijo. Aunque ya choché, sé paciente con él y respétalo. Miren entonces cómo ese cuarto mandamiento de honrar al padre y a la madre debe entonces, en esa obediencia que se debe a estos mandatos o mandamientos, interpretarse, cómo debe entenderse. Acuérdense que el padre y la madre son representantes de Dios en la tierra. Dios crea, el hombre procrea, ayuda a crear, ayuda a llevar a los hijos de Dios al universo. Nosotros existimos en la mente de Dios desde toda la eternidad, pero aparecemos en el tiempo por medio de un padre biológico y una madre biológica. Entonces, ese padre, esa madre que parecen a veces despreciable ante los ojos de un mal hijo, la sabiduría divina fue el que quiso que fueran sus representantes, donando su carne a ese hijo concebido desde toda la eternidad. Pues ahí está la grandeza de esta sujeción en cuanto a los padres. Veíamos cómo la obediencia está pues ahí mostrada por nuestro Señor, de cómo la sujetó o cómo se sujetó en obediencia, honrando a su padre y a su madre. Si se fijan, por ejemplo, en la Sagrada Familia, estos tres personajes que la constituían, Jesús, José y María, pues viéndolo, no porque sea bueno comparar, siempre ha sido repulsivo hacerlo, no, pero aquí la comparación es obligada por el tema que estoy tocando. En valores absolutos, quien tenía más valor en la Sagrada Familia, pues era Jesús, puesto que era Dios y hombre. Ahí, inapelable, no hay nada que argumentar ni agregar. Enseguida, hablando de a nivel absoluto, de esa valía espiritual, pues enseguida quien más valía era la Virgen Santísima. A nadie le fue concedido a criatura alguna el privilegio que a ella. Y por ser la Madre de Dios vienen pues todos los privilegios que conocemos en ella. Bien, pues en segundo lugar, entonces, quien más valía espiritualmente y en valores absolutos hablando, la Virgen Santísima. Y en tercer lugar, San José, el Padre nutricio de nuestro Señor. Pero miren qué es lo que sucedía. Parece que ahí las cosas iban al revés.
quien los mandaba a los otros dos es el que, según estamos viendo, era el que menos valor tenía hablando espiritualmente, que era San José. ¿Por qué? Porque era el padre de la familia y en él está depositada la autoridad por voluntad divina, no por ese jaloneo ahí de sexos, ¿verdad? No. Por voluntad divina el padre, el cónyuge, el esposo, es el jefe de la familia y allí así nos lo deja asentada la escritura, como el que menos valía sometía a los otros dos, o sea, ejercía la autoridad en el hogar. Bien. En segundo lugar, la Virgen Santísima, miren, obedecía a San José, pero mandaba a Jesús. Y el que más valía se sometía en obediencia a los otros dos. Ahí ya se está viendo cómo la obediencia debe ser sobrenatural. Y de esta manera vemos que también nuestro Señor obedeció a aquellos que cobraban el impuesto del templo. Le dicen, oye, que tu maestro no paga el impuesto, le decían a San Pedro, y él dice sí, pero como ni él ni nuestro Señor llevaban centavos, quien administraba las limosnas que daba el pueblo a los apóstoles era Judas. Pues entonces dice nuestro Señor, mira, cuando ya están en privado, le dice, oye Pedro, ¿de quién cobran los impuestos los reyes de la tierra? ¿De los extraños o de los hijos? Dice, no, pues de los extraños. Dice, bueno, pues entonces los hijos libres son, o sea, está diciendo, si el templo es casa de mi padre y yo soy hijo, a mí no me lo debían cobrar, pero dice, para no dar escándalo, anda, saca un pez, ábrele el hocico y la moneda que viene ahí, que sirva para pagar tu impuesto y el mío, ¿te fijan? Ahí estaba dando el diezmo, el impuesto del templo. Entonces hay que obedecer al padre, a la madre, hay que obedecer a las autoridades eclesiásticas, sí, pero también a las autoridades civiles, queriendo confundir a nuestro Señor y meterlo en grave problema. Le dicen, oye maestro, ¿es lícito o debe pagarse el impuesto a César, al César? Pues si dicen que sí, dice, pues este es enemigo del pueblo judío, está aliado con los opresores, imperialistas romanos. Pero si dice que no, pues, y ya tienen buen motivo para acusarlo ante las autoridades romanas, como alguien que anda haciendo sedición e invitando al pueblo a no pagar el impuesto al César. Pues saca, dice nuestro Señor, denme una moneda, esta efigie de quién es, pues del César. Ah, bueno, pues den al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. O sea, hay que obedecer entonces también a las autoridades civiles cuando mandan algo lícito. O sea, la obediencia hay que recordar que no funciona o no se debe acatar cuando va en contra de la moral, cuando va en contra del dogma, del credo, y cuando va contra la caridad. Contra la caridad no hay precepto. Con esa salvedad hay que obedecer también a las autoridades civiles, y el testimonio lo dio Cristo. Es importante, se legislan a veces leyes que dicen que están validadas por el Estado, pero si están atentando contra una ley de Dios, no se está obligado a obedecer esa ley civil. Pues hay que obedecer, dice San Pedro también en su primera carta, capítulo 2, versos del 13 al 25,
a toda humana autoridad. Y no solo aquellos que nos manden de buena forma, de buena manera, sino hasta aquellos que no lo hacen o que lo hacen agrediendo. Dice, pues, ¿qué tiene de mérito si te abofetean por algo que hiciste que tú aceptes? Pues no estás sino pagando por el mal que hiciste. Pero si lo hacen injustamente y tú aceptas, ahí hay virtud grande. Entonces la obediencia a cualquier humana autoridad que mande legítimamente. Y la obediencia tiene que ser sobrenatural. O sea, obedeces no por la inteligencia, por las virtudes personales de una autoridad, sino porque representa la autoridad del Padre Eterno. O sea, el superior, dicen, es el sacramento, o sea, es el signo visible de la autoridad del Padre Eterno. Toda autoridad viene de Dios. Entonces, la obediencia, pensando que aquel que ejerce la autoridad no es por casualidad, sino por esa causalidad que lo marca él para que esté al frente de un sector de los hijos de Dios, entonces se somete la persona, se sujeta en forma sobrenatural, viendo que acata de esa manera la voluntad de Dios que le expresa a través del superior. También tiene que ser universal, o sea, obedecer a quien quiera ejerza autoridad, sin tener, ya lo dije, virtudes, las virtudes o defectos del superior como pretexto para obedecer a unos o desobedecer a otros. No, universalmente quien ejerza la autoridad hay que acatarla. Ahora, la autoridad divina, que es la virtud de la obediencia, se oculta algo divino, que es la autoridad de Dios, que habla por el superior, de una manera auténtica para revelarnos su voluntad. Por esto se debe obedecer a todos los superiores, cualquiera que sea su rango, y aún a los que suplen temporalmente a los superiores, pues no hay jerarquía en la obediencia, sino solo hay áreas de acción. Por ejemplo, cuando se lleva al Santísimo, si lo lleva el Papa, se hinca la gente. Si lo lleva un sacerdote, se hinca la gente. Si lo lleva un seglar, se hinca la gente, pero ante el Santísimo, ante aquel que es llevado, no ante el que lo lleva. Así la autoridad, quien la ejerza, hay que acatarla sobrenaturalmente, porque al hacerlo se está obedeciendo a Dios mismo. Y estábamos viendo pues bajo qué condiciones se debe obedecer en forma sobrenatural, con un aprovechamiento espiritual para el que lo haga, porque decíamos que al sujetarnos al superior, lo estamos haciendo ante Dios, porque toda autoridad viene de Dios. La obediencia, fíjense cómo se complica, no solo debe ser exterior, sino también interior. Pongo este ejemplo: cuando el superior manda algo que a mí me desagrada, pero que, bueno, pues es alguien que ejerce la autoridad y la supervisa, por ahí en el gremio de los ingenieros, pero vale para todos los ámbitos. Yo soy ingeniero y hay un dicho que dicen: orden dada no supervisada vale para nada. Bueno, el hecho es de que a veces si un superior da una instrucción y
gente que no tiene formación espiritual, pues desacata las órdenes, las instrucciones, y si el superior no supervisa, bueno, pues ahí se va a dar cuenta hasta el final. Pero cuando alguien manda y supervisa, como que le cuesta más trabajo al que es mandado sacudirse el yugo de la obediencia. Y en ese momento hay que recordarle, no te tienen que estar supervisando, y aún supervisándote y tú ya acatando lo que te dijo el superior, a lo mejor no van a tener ningún mérito lo que haces porque lo estás haciendo, porque no te queda más remedio, pero estás renegando, estás maldiciendo. No, la obediencia, para que sea considerada una virtud y tenga un aprovechamiento, un adelantamiento espiritual para ti, debe ser también sujetando no solo el exterior, haciendo lo que te dicen, sino tu interior también, con alegría decirlo, ¿por qué no? Entonces hay que adherir también la voluntad a lo que se hace, incluidas pues esas cosas que no nos agradan tanto. Cuando el superior manda, nos da a conocer la voluntad de Dios y tenemos que abrazarla con el corazón. Pues San José, hablando de este Padre Nutricio de nuestro Señor, obedeció a la autoridad civil, haciendo con esto que se cumpliera la profecía del nacimiento de nuestro Señor en Belén. ¿Qué hubiera pasado si San José, argumentando cosas ciertas, no sé cómo se organizaría en ese tiempo, pues si fuera ante el jefe distrital o de manzana o como estuvieran organizados, y le dijera, oiga, mi esposa está en gravidez tan avanzada que hay riesgo que el hijo nazca en el camino y yo temo arriesgar la vida de mi esposa y del hijo? O sea, podía haber sacudido con argumentos la obediencia, que le estaba ordenando que fuera a la parte, a la cabecera de provincia que les correspondía, que estaba en Belén de Judá, a empadronarse. Bueno, pues si se hubiera sacudido San José ese yugo de la obediencia, había hecho fracasar a la Escritura que había dicho que el Mesías nacería en Belén de Judá. Claro, pues lo había dicho Dios mismo, y sabía que en el ejercicio libre de los actos humanos, ejerciendo el hombre su libertad, iba finalmente, por sujeción a obediencia a una autoridad civil, a acatar esa ordenanza, y por tanto iban a nacer en Belén de Judá, pero por razón de la obediencia de San José. Vean qué importante es esto. También vemos cómo San José obedece nuevamente cuando el ángel le ordena tomar a la Virgen María y huir a Egipto para salvar al niño. Bueno, también aquí tenía argumentos, ¿verdad? Ángel de Dios, pues yo no conozco a gente en Egipto, no tengo centavos. Pero el ángel le decía, toma a la mujer y al niño, a tu esposa y al niño, y llévalos a Egipto porque quiere matar a Herodes al niño. O sea, ya era un perseguido político nuestro Señor a los días de nacido. Aquella famosa matanza de los santos inocentes, en los que buscaban matar pues a Cristo, los hizo huir tras la advertencia del ángel. Pero ahí se ve la sujeción a la obediencia de San José. Sin protestar, agarró a su esposa, la Virgen María, y al niño, y se fue a Egipto.
Claro que está permitido que cuando el superior ignora algo, se lo digamos respetuosamente, dándole solo datos a esto, o sea, dándole información para que su juicio esté más fundamentado. Pero esto sin querer sacudirnos el yugo de la obediencia. Y todavía una cosa más fuerte, esto que les voy a decir, no solo hay que sujetar nuestro interior a la obediencia, esto es siendo congruente entre lo que estamos haciendo y pensando. Ya dije, bajar cabeza y con humildad decir adelante. No, va todavía más allá. Hay que sujetar nuestro criterio y esto miren qué difícil es y se los voy a explicar. Haz de cuenta que tú estás viendo que algo es negro y el superior te dice, quita de ahí ese objeto blanco. Tú le dices, no, nada más hay uno, el negro. No, el blanco, no, ese es negro. Bien, tú ahí debes ponerte a pensar, yo lo estoy viendo totalmente negro y no tengo lugar a dudas, pero muchas veces creí tener la razón y luego la experiencia me hizo ver que me había equivocado. Él dice que es blanco, yo lo estoy viendo negro, pero bueno, él se puede equivocar, yo me puedo equivocar. Sin embargo, él es el que ejerce la autoridad y yo en forma sobrenatural, por amor a Dios, acepto su juicio. Miren qué difícil es eso. Pero esta es virtud heroica, virtud grande, que te da, repito, en el ámbito de la virtud de la obediencia, un crecimiento grande en forma rápida. Y ahora, si finalmente tú tenías la razón y el equivocado era el superior, no te vayas a lamentar diciendo, ¿para qué lo obedecí? Si al final yo tenía razón. No, el que obedece jamás se equivoca, jamás deja de ganar lo que por la virtud de la sujeción Dios nos tiene destinado. Bien, la obediencia debe ser también lo más rápido posible. ¿Qué sucedería si se presentara un día nuestro Señor y dijera, vine a la tierra porque tengo una emergencia y necesitaba de tu auxilio? Necesito que vayamos o que vayas a hacer por mí tal o cual cosa. No le ibas a decir, Señor, ando muy lleno de pendientes, ven mañana. No, seguramente con presteza le ibas a decir, adelante Señor, dime qué es. Ah, pues ¿sabes qué? Con esa prestancia debes acatar, o sea, con rapidez, sin andar dándole largas al asunto, a veces en forma amañada, se debe obedecer al superior. Ya dije, cuando hablo de superior, pues ahí están los padres, están las autoridades eclesiásticas, las civiles y las autoridades en general, las de trabajo y los que ejerzan alguna autoridad. Pues la obediencia entonces debe ser rápida, debe ser sobrenatural, sujetando, dije, hasta nuestro juicio. Jesucristo pues nos enseñó a decir, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo, cuando nos enseñó el Padre Nuestro. O sea, cumpliendo la voluntad de Dios aquí en la tierra,
se vive como en el cielo. Pónganse a pensar si todo el mundo estuviera cumpliendo a los mandatos, a los de Dios, con los mandamientos de la ley de Dios, y a los de la tierra, pues todos estas legislaciones que todos los gobiernos, a través de sus órganos apropiados, está elaborando todas esas legislaciones que buscan el bienestar de los habitantes de un país. Bueno, estar acatando en obediencia todos estos mandatos. Cuando vemos pues cómo nuestro Señor no nada más dijo de palabra, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, sino que obedeció al Padre Eterno. Veíamos también a la Santísima Virgen, a San José, a las autoridades civiles, y veíamos cómo en la casa de Nazaret aparentemente las cosas iban al revés, según los criterios humanos, puesto que Jesús obedecía a la Virgen Santísima y a San José, y San José los mandaba a todos. Bien, Cristo mismo decía: yo hago siempre las cosas que le agradan a mi Padre. Y tal lo hacía que un día dijo: yo tengo libertad para dar o no dar mi vida, pero recibí el precepto de mi Padre para hacerlo y la doy. Y lo hizo. Vimos cómo se entregó a la muerte. Pues hay santificación en la obediencia, cuanto más nos cueste, y miren que es de los clavos más dolorosos. O sea, nuestro ego, nuestro amor propio se resiente ante el mandato, y más si se manda de mala forma, y más si no nos resulta simpático la autoridad, el que ejerce la autoridad. En cualquier caso, ya lo dije, no es la virtud o las buenas maneras que exhiba un jefe. Claro, esto ayuda a que las cosas sean más fáciles, pero aunque fuera una mala autoridad, está uno obligado a obedecer por razón sobrenatural y no por la persona. Vean, por ejemplo, nuestro Señor, porque ya estamos para terminar, cómo en la Eucaristía se somete al sacerdote. Y una cosa muy interesante, miren, en los éxtasis de los místicos, nuestro Señor se somete al superior. Por ejemplo, si está alguien en éxtasis, lo pueden quemar y ni cuenta se da. Y por más que le digan: ya fulano, vente, vámonos, no va a hacer caso. Pero si el superior está allí, llega el superior y le dice: fulano, por obediencia, ya levántese y vámonos. Instantáneamente lo va a abandonar el éxtasis. Bien, ¿y quién da esa gracia del éxtasis? ¿No es Dios? Vean cómo se está sometiendo Dios a la autoridad de aquel que le ejerce, de aquel que lo representa. ¡Qué testimonio! Miren, hay un pasaje ahí, a ver si alcanzo algo, aunque sea en forma breve. Santa Teresa de Jesús en una ocasión le reclamó a nuestro Señor: oye, Señor, ¿a quién le voy a hacer caso? Tú me dices una cosa, mi confesor y director espiritual me dice otra, ¿a quién le hago caso? Y él dijo: hazle caso a tu superior, que ya tendré yo oportunidad en que, sin romper su autoridad, de todos modos se cumpla mi deseo, pero tú estás obligada a obedecerle a él. ¿Cómo ven? Cualquiera hubiera pensado que nuestro Señor iba a decir: oye, pues ¿qué no estás viendo que yo soy el Señor? ¿Cómo te pones a preguntarme esto? ¿No?
Él obedece esa autoridad que delega. Que en la Eucaristía no se somete al sacerdote, ya lo decía hace rato. Pues el superior puede equivocarse, el que obedece no. Para santificarnos se necesitan dos cosas: conocer la voluntad de Dios y cumplirla. En la obediencia están el conocimiento y la posibilidad del cumplimiento. Y recuerden que siempre hay soberbia en el fondo de la desobediencia. Los místicos sienten más seguridad cuando obedecen al superior que si se les apareciera nuestro Señor, porque siempre iban a estar pensando, bueno, ¿habrá sido Cristo de veras o qué habrá sido esto? Mientras que cuando obedecen al superior, están ciertos que el superior representa la voluntad de Dios. Pues llegamos al final de este programa. Que tengan buena tarde y mediten en el tema. Siempre hay forma de crecer espiritualmente y santificarse practicando las virtudes, y esta es una virtud que duele, es una virtud, por lo tanto, que sana. Si dolió, curó, dicen por ahí. Que tengan buena tarde.